Hola, buen día. Esta es una sesión del proyecto ECO. El día de hoy nos acompaña el doctor Genaro Rodríguez, especialista en genética, y nos va a presentar dos casos clínicos. Como sabemos, la dinámica es presentar los casos y posteriormente iniciamos preguntas de los participantes. Esta sesión se queda grabada en Drive para que posteriormente ustedes lo puedan visualizar. Bienvenido, doctor. Gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a empezar la presentación de los casos. ¿Ya visualizan mi presentación? Sí. Ok. Vamos a iniciar con el primer caso clínico. Es un masculino de 27 años con dificultad para hablar de 8 horas de evolución. Tiene desviación de la boca hacia el lado derecho y tiene goteo de saliva en el ángulo de la boca izquierdo desde hace 3 a 4 horas. Tiene una debilidad de extremidad superior e inferior del lado izquierdo. Y no tiene historia de fiebre, trauma, convulsiones, anomalías urinarias y sin complicaciones que sugieran otra afección de otro par craneal. Entonces, de pequeño tenía antecedentes de ictericia con un tratamiento intermitente que no está especificado. A la exploración física tiene una frecuencia cardíaca de 84, respiratorio de 16, una TA de 134/96, una saturación de 96. Presenta palidez e ictericia con un Glasgow de 14-15. Tiene impedimento para hablar, pero no tiene impedimento para la comprensión. Tiene una parálisis facial izquierda con el resto de los pares craneales normales, ¿no? Tiene una hemiparesia izquierda. A la examinación sensorial vamos a encontrar que el dolor, el tacto, la temperatura van a estar ausentes del lado izquierdo. No tiene signos de irritación meningia. La marcha y la coordinación no pudo ser valorada y el resto de la exploración dentro de límites normales. Entonces aquí tenemos una resonancia magnética en donde podemos observar una lesión en la cápsula externa, afectando también el globo pálido. Sí, lo podemos ver en esta imagen de aquí y en la de acá, ¿no? Se puede ver con distintas ventanas cómo se está afectando ese lado derecho. Dentro de los laboratorios podemos encontrar que tiene anemia con bilirrubina indirecta elevada, perfil de hierro y vitamina B12 normal. Los marcadores, se les pidió marcadores contra hemoglobina, contra virus de la hepatitis C, que fueron negativos. En el ultrasonido encontramos colelitiasis y colecistitis crónica. Aquí, dentro de los diagnósticos diferenciales que sospecharon de este caso, encontraron, quisieron descartar lo que era la anemia hemolítica, un estado hipercoagulable, una hiperbilirrubinemia no conjugada familiar, por lo que solicitaron estos laboratorios, todos enfocados a esos diagnósticos que todos salieron negativos. Se le pidió anticardiolipina, anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, la PCR salió negativa, las proteínas en orinas en 24 horas salieron un poco elevadas, pero dentro de parámetros normales. La homocisteína se encontraba normal. El factor 8 en la proteína C y la proteína S se encontraron normales. Y la crioglobulina 3 salió reactiva. Entonces, viendo que todos estos estudios salieron negativos, se hizo un frotis de sangre periférica y aquí podemos observar unas células muy características de la enfermedad, que son las células en NOS, que son eritrocitos con una forma diferente.
Entonces aquí lo podemos observar mejor, por lo que decidieron pedir un perfil de una electroforesis de hemoglobina, encontrando la hemoglobina A disminuida, la hemoglobina F aumentada y la hemoglobina S de un 70.4%. Recordando que esta hemoglobina S es característico de anemia de células falciformes, ¿no? Entonces, el primer caso clínico va más orientado a esos síntomas de las complicaciones, los síntomas neurológicos que tiene esta enfermedad, en donde se ve afectado a nivel del sistema nervioso central y es ahí donde da la sintomatología. Entonces, vamos a ver un segundo caso. En este caso es un femenino de 5 años que tenía antecedentes de ser atendido por un síndrome anémico severo. Llegó a tener en febrero del 2010 una hemoglobina de 2.3 gramos por decilitro. Tuvo el antecedentes al nacer de tener mielomeningocele, que se le hizo un tratamiento quirúrgico. Ese tratamiento era secundario a que tenía un mielomeningocele con médula anclada. Quiere decir que esa médula no iba a poder crecer porque estaba anclada por las partes de los nervios, ¿no? Se le hizo una operación en marzo del 2010, no presentando complicaciones de incontinencia y estreñimiento, pero sin secuelas neurológicas. Dentro de las deformidades congénitas que también tenía el paciente, tenía pie varo, bilateral, se le realizó una osteotomía en cuña de cuboides y presentaba en el pie izquierdo biplanar con elongación de la tibia posterior izquierda con limitación a la extensión. Todo eso tratada por ortopedia. Se manejaba un seguimiento de ese paciente en el cual en la consulta de enero del 2012 presentaba una hemoglobina de 8.3 con hematocrito de 25, plaqueta de 400, leucocitos de 8.3, están ligeramente aumentados, en neutrófilos de 45, linfocitos de 52, no presentaba fiebre, cefalea o algún otro síntoma acompañante. Entonces, en oncología pediátrica, por estas razones del hematocrito bajo, por leucocitos elevados, se deriva a oncología pediátrica, la cual a la exploración detecta adenopatías cervicales e inguinales de este tamaño, de 1 centímetro y de 1,5 a 2 centímetros. Son no dolorosas, fría y sin visceromegalias, por lo que se refirió a infectología. En infectología, lo que hacen es buscar infección por toxoplasmosis, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, los cuales lo único que salió positivo fue la IgE para citomegalovirus. En oncología pediátrica posterior, una de seguimiento, continuaba con la anemia, con un volumen corpuscular medio de 85, un hematocrito de 36.8 y plaquetas de 412. Tenía una esplenomegalia leve y ellos sospecharon en un síndrome anémico que era normocítico, normocrómico. Después, por esa sospecha de anemia hemolítica, se le manda a hacer el perfil de electroforesis de hemoglobina, encontrando de la misma forma la hemoglobina F del 28% y la hemoglobina A2, que es la del adulto que deberíamos de tener todos, está disminuida. Con una hemoglobina S que da el diagnóstico ya del 69.9%. Entonces, aquí tenemos los niveles de las distintas hemoglobinas, en donde podemos observar un gran porcentaje de hemoglobina S y un elevado anormal a esa edad de hemoglobina fetal. Por lo que se da el diagnóstico de anemia de células falciformes. La última exploración
En oncología pediátrica mostraba sin historias de cefalea, dolor abdominal, dolor torácico o síntomas respiratorios o hipoxia. Mareos, frialdad distal ni infecciones de reciente evolución. Prácticamente negativo para alguna complicación de esta enfermedad. Tiene un antecedente heredofamiliar de un padre operado hace 10 años, a los 10 años por tumor óseo. Y el paciente no tiene antecedentes inmunoalérgicos. En la exploración con una frecuencia respiratoria de 32, una cardíaca de 90, una temperatura de 36.5 y latidos cardíacos de 87, con un peso de 14.5 y una talla de 100 centímetros. En la exploración física encontraron una masa supraclavicular de 1 centímetro, una esplenomegalia moderada y una masa en la región inguinal de 3 centímetros. Y el resto de la operación sin ningún dato relevante. Entonces, aquí tenemos la última electroforesis de hemoglobina, en donde se encuentra la hemoglobina S, la cual da el diagnóstico de anemia drepanocítica, y la hemoglobina F. Aquí vamos a ver más adelante cómo esta hemoglobina F es importante saber su cantidad porque eso ayuda a saber el pronóstico de estos pacientes. Bueno, hasta aquí los casos clínicos. Estos casos clínicos tienen una importante relevancia de la variabilidad de estos pacientes, en el cual se pueden presentar de cualquier aspecto. En el primer aspecto veamos a aquel paciente de edad joven en el cual tiene sintomatología de un evento vascular cerebral. Y esa sintomatología, pues hay que hallar la causa porque a esa edad tener un evento vascular cerebral pues es poco común. Entonces hay que indagar un poco más en el origen. Ahí exploraron y encontraron a la anemia de células falciformes como el diagnóstico. Y en el segundo caso, pues vemos que es un paciente con una anemia crónica. Esos tipos de anemias crónicas, por lo general, son abordados por el servicio de hematología, el cual tiene que descartar un síndrome mielodisplásico en un principio, porque ese niño de 5 años no está produciendo las suficientes células sanguíneas. Entonces, hay que ver el por qué, ¿no? En este caso, las células eran pocas porque se estaban destruyendo a nivel periférico y por lo tanto tenía una anemia que era una anemia crónica. Entonces, vemos los dos casos, uno de síntomas neurológicos y otro por alteraciones en el recuento de células sanguíneas, ¿no? Entonces, pues aquí están los casos, no sé si tengan alguna pregunta. También tengo una pequeña descripción de la enfermedad, entonces no sé si quieran preguntar algo. ¿Nos puedes describir ¿nos puedes explicar la descripción de la enfermedad? Sí, en cuanto a síntomas o a fisiopatología. En cuanto a fisiopatología. Sí, esta enfermedad se debe a una mutación en el gen de la hemoglobina. La hemoglobina está formada es un tetrámero. Entonces, a nivel del adulto tenemos una hemoglobina llamada hemoglobina A1. Esta está compuesta por subunidades, dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Entonces, cuando somos fetos, la hemoglobina es distinta porque la hemoglobina que necesita el feto es distinta porque necesita captar
el oxígeno de la hemoglobina de la madre. Entonces, la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno que la del adulto, ¿sí? Por lo tanto, va a extraer el oxígeno de la del adulto, ¿no? Al momento de que se nace, hay un cambio en la circulación y esa circulación hace que ya el producto tenga la hemoglobina del ambiente. Por lo tanto, ya no necesita tanta afinidad de esa hemoglobina. ¿Por qué? Porque a pesar de que es muy afín, eh, al captarlo, también es más difícil que la hemoglobina fetal lo suelte a los tejidos. Entonces debe de haber un cambio, hay una transición. Esa transición se lleva en los 6 primeros meses. Entonces, ¿qué ocurre en la enfermedad de células falciformes? Que la hemoglobina del adulto está alterada en la subunidad beta. Entonces, hay una mutación que es un cambio de un aminoácido por otro que genera que esa hemoglobina se precipite. Cuando se precipita, hace la forma irregular del eritrocito y por lo tanto esos eritrocitos llegan a los vasos más pequeños y es donde hacen los efectos trombóticos, ¿no? Entonces esos trombos pueden ser en cualquier lado del organismo y es lo que da la sintomatología de la enfermedad de anemia de células falciformes. Ok, gracias, doctor. ¿Algún comentario, doctor Carlos? No, ninguno. Sí, tengo una pequeña presentación de la enfermedad para comprender un poco más. Sí, claro. ¿Ven esta pantalla? No. ¿No? Ah, bueno. Qué bueno. Ahí Ahora ya. sí. Sí. Pues aquí tenemos un poco explicado lo que es esta enfermedad. Es una enfermedad rara. Estamos hablando de 1 en 100,000, pero depende mucho de la región porque en África eh, ahí el 10% de las personas que están ahí es portadora. Y eso por un fenómeno muy importante que se llama ventaja del portador. En África hay una enfermedad llamada malaria que causa muchas muertes y es debido a un parásito que se aloja en los eritrocitos de estas personas. Al momento que existen los portadores tienen la forma del eritrocito distinto, haciéndolos inmunes a la enfermedad de la malaria. Por eso en países donde la malaria es muy prevalente, la frecuencia de portador de estas enfermedades también lo es, porque les da una cierta ventaja. Entonces aquí tenemos a la hemoglobina en su unidad beta, que únicamente cuenta de 3 exones. ¿Sí? Aquí podemos ver la hemoglobina del adulto está formada por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿Qué causa esta enfermedad? Es una mutación en este gen de la hemoglobina beta. Entonces, la mutación más frecuente es esta, la glutamina por la valina en el exón 6. Esto se llama el cuadro clásico porque necesitamos 2 mutaciones de este tipo para generar la enfermedad. Pero puede haber variantes que no sean solamente esta mutación, sino que sean otros tipos. A eso se les llama cuadros atípicos y son con sintomatología más leve. Entonces, esto lo podemos ver a nivel mundial, como es una tercera parte de los individuos van a tener la enfermedad clásica y en Estados Unidos es más variable, es más frecuente esta forma clásica de un 60 a un 70%. ¿Qué van a tener estos pacientes? Van a tener dactilitis, que es un dolor a nivel de los dedos ocasionado por una oclusión de los vasos. Van a tener palidez, ictericia, sepsis, meningococcemia, anemia grave y esplenomegalia.
como lo podemos ver en el segundo caso. Y también vamos a tener presentación de episodios vasoclusivos y hemólisis. Vasoclusivos como el primer caso, en donde la arteria dañada pues era a nivel cerebral del lado derecho del primer caso, ¿no? Tienen un pronóstico de vida de 42 a 48 años y los principales causas de muerte son infecciones, dolor torácico agudo y enfermedades vasooclusivas. Entonces aquí tenemos un diagrama de cómo cambia esa forma del eritrocito a ser una forma en os, que va a generar las oclusiones de los vasos. Pero no solamente eso, el eritrocito al quedarse atrapado es destruido y posteriormente vemos una disminución de los glóbulos rojos a nivel sanguíneo. Entonces, ¿qué clínica van a tener? A nivel de complicaciones, van a tener una anemia crónica, van a tener un DHL elevado, una hemoglobina baja y va a haber un aumento en el retis, siendo muy similar o muy parecido a las anemias hemolíticas autoinmunes. Por eso vimos en uno de los casos cómo le pedían un perfil de antianticuerpos que pudieran estar dañando a los eritrocitos. Y de eventos vasoclusivos pueden ser en cualquier órgano, pero la mayoría están enfocados en el sistema nervioso central. Entonces, el diagnóstico, si se hizo un tamiz neonatal, se puede llegar al diagnóstico. No todos los tamices incluyen la anemia de células falciformes, únicamente el ampliado. Se puede llegar con la clínica, con la VH, se le solicita VH para ver el diferencial de células sanguíneas y se le pide un perfil de hierro para descartar anemia por déficit de hierro. Eso porque llegan a cursar con la anemia y posteriormente presentan una anemia microcítica hipocrómica. Prácticamente el diagnóstico se da por la electroforesis con una elevación de hemoglobina S. Y pues aquí tenemos la medición por hemoglobinas, es una cuantificación por electroforesis donde vamos a ver elevación de la hemoglobina S. Y pues prácticamente se tiene que interconsultar a hematología para que ellos hagan el seguimiento y el diagnóstico. Y también durante la infancia se les va a solicitar a estos pacientes HLA. Esto porque uno de los tratamientos es el trasplante de médula ósea. Entonces, si tenemos ya ese perfil de HLA en la infancia, también hay que hacerlo en los familiares para ver quién sería candidato a donar médula ósea. Dentro de el tratamiento es sintomático. En un inicio se les puede dar transfusiones. El objetivo de la transfusión es mantener la hemoglobina S menor al 30%. Porque esa hemoglobina S al final de cuentas es la que da los síntomas de la enfermedad. Se les da hidroxiurea. La hidroxiurea va a actuar elevando a la hemoglobina fetal, haciendo que esa hemoglobina fetal sea más predominante y que exista menos hemoglobina S. Se les da penicilina de manera constante para evitar las complicaciones infecciosas y se les tiene que dar vacunas a nivel anual. El trasplante de médula ósea es, digamos, lo ideal, pero realmente es difícil porque se tiene que inmunosuprimir durante un periodo prolongado, ya que se destruyen todas las células de la médula ósea de estos pacientes y ya posteriormente se les hace el trasplante. Es como una estrategia peligrosa, pero ya cuando reciben el trasplante, esas células sanguíneas pues ya no van a tener la enfermedad y por lo tanto prácticamente es curativo. Es importante que estos pacientes eviten climas extremos, o sea, que cambien de un calor intenso a un frío, deshidratación o uso de drogas como la cocaína, porque la cocaína causa una vasoconstricción que va a agravar los síntomas de estos pacientes. Entonces,
Pues hay que hacer el diferencial del tipo de talasemia que pudieran tener, la combinación digo, la combinación de anemia drepanocítica. Hay una forma en donde se combina la anemia drepanocítica con la talasemia que podemos ver aquí, que es una combinación de ambas enfermedades. Entonces aquí es como un cuadro para hacer el diferencial, en donde la electroforesis de proteína nos puede dar un indicio para llegar a un mejor diagnóstico. Gracias, doctor. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Si nos pudiera hacer 10 preguntas de opción múltiple, porque la idea es que esto lo ofrezcamos a los médicos pasantes que tenemos en plaza universitaria y que va a ser un programa de educación continua en el cual ellos tengan que ver el video y eventualmente hacer un cuestionario breve de 10 preguntas. Entonces, si nos pueden mandar un cuestionario de 10 preguntas en opción múltiples, sería fabuloso. Sí, claro. Lo interesante de estos casos es practicar el abordaje diagnóstico de las anemias. Yo entiendo que esta de anemia drepanocítica es un diferencial ya de especialista, ¿no? Pero sí va a tocar que ver esos pacientes con anemias crónicas tienen que descartar al principio las entidades más comunes y eso es donde es importante tener un orden de hacer los estudios indicados para el diagnóstico de estas enfermedades. Perfecto, muchas gracias, doctor. Si alguien tiene algún otro comentario, pregunta de los que se incorporaron al final. Ok, parece que no hay. Agradezco su tiempo y cuando tenga oportunidad entre el transcurso de hoy o mañana, si nos puede enviar las preguntas, como le comentó el doctor Carlos, estaría muy bien. Y pues muchas gracias. Esta videoconferencia la voy a guardar y subir se la voy a compartir también a usted, para que se la comparta a sus estudiantes. Okay. Y bueno, si no hay otro comentario, agradezco su participación. Gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí seguiremos con más casos clínicos. Gracias, doctor. Hasta luego.